En un instante les presento a nuestros invitados, pero comenzamos con algunos detalles del inminente debate Harris-Trump, Trump-Harris. Trump y Harris, dos estrategias y un objetivo, con un ojo puesto en el debate y otro en la Casa Blanca. Veremos qué ocurre el martes por la noche. ¿Habrá alguien atento? Salí de la preparación del debate para buscar estas especias. Esta es la mejor parte de la preparación del debate. Harris acumula años de experiencia en debates televisados desde que fue elegida fiscal del distrito de San Francisco en 2002, en uno de ellos contra el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence. Y Trump ha ejercido de oponente formidable en varios debates. Harris tiene como asesor a Philip Reince para preparar los simulacros, un hombre que ha trabajado para Hillary Clinton anteriormente, quien justamente perdió las elecciones contra el hombre que hoy volverá a subirse al estrado, mientras Trump confía en Tulsi Gabbard, quien fue rival de Harris en unas primarias demócratas. El duelo genera muchas expectativas. Estoy indecisa, pero lo que mejor se ajusta a mi voto son los republicanos. Pittsburgh es un pueblo demócrata y espero que todo el mundo aquí vote. Yo lo haré por Kamala Harris. Un debate entre una vicepresidenta y exfiscal general conocida por su asertividad y un hombre de negocios conocido por su estilo sarcástico y a veces ofensivo. Los expertos aconsejan a Trump que controle su temperamento en el debate y a Harris que se muestre tranquilizadora y presidencial. Algo interesante en ese reportaje, una dama afroamericana votando republicana, un señor blanco anglosajón votando demócrata, tal vez un símbolo de cómo tantas cosas están cambiando en este ambiente. Les digo bienvenido a mis invitados, un gusto contar con analistas de ambos lados del espectro político, del lado demócrata, la abogada Isadora Velázquez, un placer. Un gusto estar con ustedes esta noche. Por cierto, tienen una resistencia extraordinaria porque los han estado torturando a lo largo de la jornada en Mega TV. Le digo bienvenido al analista republicano Esteban Hernández, un placer, señor. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto. ¿Qué debe hacer Kamala Harris para enfrentar a esa locomotora de los debates que es el señor Trump? Al mismo tiempo sabemos que la estrategia que ha estado planificando es buscar una manera de sacar esa locomotora a Trump, que puede ser un tiro al aire. Y tiene que mantener esa estrategia, pero al mismo tiempo contestar las preguntas. Mostrar, como bien mencionaba en la introducción, esa Kamala presidencial que tiene un plan claro para el país, que puede distinguirse de lo que está ocurriendo en estos momentos y al mismo tiempo explicar cómo el continuar con la trayectoria de Biden, como muestran sus pólizas online, es la manera correcta. Tiene que ser concisa en sus respuestas, pero al mismo tiempo contestar y reclamar al otro si acaso no se contesta una pregunta o se dice algo que no es correcto, algo que no se ha hecho anteriormente y que es esencial para que el debate tenga éxito. ¿Qué debe hacer el señor Trump para no caer en el error de enceguecerse y decir un disparate? Él tiene que enfocarse justamente en las principales fallas que tiene la vicepresidenta actual, Kamala Harris, entre ellos, y yo creo que ese tiene que ser el tema central, el tema de la frontera. Recordemos que esa fue la misión, ¿no?, que le dio Joe Biden a la señora Kamala Harris para que se encargara justamente de eso, y hemos visto cómo el tema migratorio no solamente hoy por hoy es el tema más importante para los votantes, sino además el desastre que hubo justamente bajo, bueno, la ausencia de Kamala Harris, que ni siquiera se dignó a ir a la frontera. Hemos visto cómo están entrando, bueno, bandas criminales como el Tren de Aragua, que se apoderaron hace poco de un vecindario en Colorado. Hemos visto la cantidad enorme de crímenes que han cometido varios migrantes indocumentados. Entonces, si él se enfoca en eso, yo creo que puede justamente dar en el blanco. ¿Es realista que se enfoque en eso? No, y creo que si se llegase a enfocar en eso sería uno de los temas en los cuales le podría sacar lo que es factual y no. Por ejemplo, el Tren de Aragua y el famoso reportaje hecho en Colorado, se han mostrado ciertas discrepancias de cómo el reportaje se llevó a cabo, por qué estas personas estaban aquí. Son temas que sí son importantes, la inmigración definitivamente es algo que se tiene que sacar a la luz, pero el enfocar en la retórica de que el inmigrante es malo, de que no se llevó a cabo correctamente la misión en la frontera, en sí lo que hace es abrirle la puerta a que Kamala Harris enfatice por qué no tenemos una reforma bipartidista que se llevó a cabo en cuanto a inmigración y que vuelva a enfatizar cómo es lo que va a hacer cuando sea presidenta. Eso es un argumento muy fácil de desmontar, porque lo que los demócratas siempre han hecho es condicionar cualquier medida que justamente busca la seguridad fronteriza a cuestiones que no tienen relación alguna. Si Donald Trump justamente se enfoca en eso y más bien culpa a los demócratas de querer, digamos, prohibir cualquier iniciativa que garantice
la seguridad fronteriza, porque la atan siempre a cuestiones como mandarle recursos a Ucrania, como por ejemplo aprobar recursos para investigaciones que nuevamente nada tiene que ver con la seguridad fronteriza. Estoy seguro que ahí puede justamente enfocarse, porque nuevamente ese es el talón de Aquiles de la señora Kamala Harris. Y después, si vamos a las propuestas económicas que no son nada moderadas, creo que también se puede seguir profundizando más en el tema. En un instante hablamos de la parte económica. Un detalle para que no se me pierdan los televidentes: el tren de Aragua no es un ferrocarril mexicano que se ha metido en territorio estadounidense, por las dudas, porque hay mucha gente que no está al tanto, que no es venezolana, por ejemplo, de que esta es una temible pandilla que se ha transformado en una organización criminal, y algunos de sus integrantes sin duda han llegado a Estados Unidos. Les recuerdo, no es la primera vez que ocurre algo así. La Mara Salvatrucha, tristemente célebre, en los 80 llegó aquí desde El Salvador, por cierto, durante la época de Ronald Reagan. El país afortunadamente sobrevivió, pero obviamente ese es el tema en el momento. Capítulo económico, y tengo para los dos lados. Habla de cierto tipo de control de precios, Kamala Harris, y suena muy bonito porque, voy a gastar menos. Eso puede ser un desastre, y lo ha mostrado la historia, porque en la práctica lo que hace es generar mercados paralelos, generar inflación, etcétera, etcétera. Opinión sobre el tema. Es un tema muy importante, el cual obviamente le tienen que preguntar, y tiene que ser cautelosa en cómo lo contesta, porque si lo hace en términos generales como lo ha hecho anteriormente, le da la puerta, por ejemplo, a personas como Esteban, que son muy inteligentes, de mencionar cómo no funciona este tipo de propuesta en otros países. Pero la realidad es que lo que ella está promoviendo, el mejor ejemplo es como vemos en nuestra industria medicina, como la medicina, algo se puede bajar a $15 y lo tienes en 35, y hay la diferencia entre la palabra gouging y gauging, el poder controlar un precio que se ha demostrado en tiendas como por ejemplo Kroger, cómo suben su cantidad, que va mucho más allá de la inflación y afecta el bolsillo, a lo que es simplemente dejar un precio general, que obviamente en otros países ya se ha demostrado, como Esteban bien sabe y me lo recuerda regularmente, que no funciona. En inglés le dicen tariffs, entonces mucha gente habla de tarifas. No es correcta la traducción al español, son aranceles, son impuestos a las importaciones, y esa es la propuesta del lado republicano. Como lo oye, el señor Trump quiere frenar con impuestos a la importación lo que dice es la pérdida de la industria manufacturera estadounidense. Problema: también es un generador de inflación, porque por supuesto el que importa algo le va a trasladar ese precio al consumidor. Opinión. Estoy muy de acuerdo contigo, Pedro. Yo acá no voy a defender políticas que a mi juicio no son las correctas, y así como el control de precios estoy convencido que no genera lo que tiene que generar, el tema de los aranceles tampoco es algo positivo. Yo más bien estoy en contra de esa propuesta. Sin embargo, también hay que ver lo que fue la administración de Donald Trump en su primer término, y además en qué tipo de industria es que justamente está promoviendo este tipo de cuestiones. Nuevamente, no es que estoy de acuerdo, pero él no está hablando de poner aranceles en absolutamente todo. Es justamente la famosa guerra comercial, por ejemplo, con países que son hostiles hacia Estados Unidos, como el tema de China, y lo hablas mucho por la cuestión de querer promover, por así decirlo, la industria nacional, ¿no? Entonces yo creo que se está basando en eso. No estoy de acuerdo con que sea la solución, pero mucho más realista y mucho menos negativa que el tema de control de precios. Si me permiten, hago una pausa. Bueno, si no me lo he permitido. Con gusto, con mucho gusto. No tenemos decisión. Eso es un tema de modales de mi parte, pero sí tenemos que ir a un pequeño paréntesis y regresamos con algunos aspectos de enorme impacto de la sociedad, en la sociedad estadounidense, como es el asunto del aborto.